¿Qué habría pasado con la historia mundial si un pequeño y estrecho península no hubiera estado atrapado entre dos gigantes de Asia Oriental? ¿Cómo habría cambiado el destino de un pueblo que durante siglos se vio obligado a caminar por la delgada línea entre preservar su identidad propia y sucumbir a la influencia de poderosos vecinos? Es una historia de decisiones irrevocables, de miedos humanos y de consecuencias que moldearon el curso de la civilización. Pero esta historia no comienza en un campo de batalla, ni en un palacio imperial, sino en una leyenda antigua, cargada de misterio y simbolismo. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. En el año 2333 antes de nuestra era, según la tradición coreana, un semidios llamado Tangun descendió del cielo. Hijo de un dios celestial y una osa que se transformó en mujer tras un ayuno de 21 días en una cueva, fundó el primero de los estados coreanos, Gojoseon. Aunque los historiadores modernos clasifican esta historia como mito, la leyenda revela la profunda conexión del pueblo coreano con lo divino y la naturaleza, un comienzo que presagia las complejas batallas por la identidad que se librarían durante milenios. Antes de que la historia fuera escrita con tinta, la tierra que hoy llamamos Corea estaba habitada por tribus nómadas de cazadores y recolectores. Sus huellas quedan en pinturas rupestres, herramientas de piedra y cerámica rudimentarias, testamentos silenciosos de una lucha constante por la supervivencia en un paisaje cruel y montañoso. La llegada de la agricultura en el tercer milenio antes de nuestra era transformó todo. Asentamientos permanentes surgieron y con ellos nuevas estructuras sociales, marcando el inicio de una cultura que aún no tenía un nombre unificado ni una nación consolidada. Este territorio, un puente entre la gran civilización china y los pueblos de Manchuria y Siberia, fue un crisol de influencias y retos. La historia coreana es inseparable de la sombra china, que durante siglos fue a la vez protector, amenaza y faro cultural. El equilibrio entre estos opuestos definiría no solo la supervivencia política de la península, sino también la esencia misma de la identidad coreana, siempre en el filo de la navaja entre autodeterminación y dominación exterior. Para el primer milenio antes de nuestra era, documentos chinos mencionan un estado en la región norcoreana y Manchuria llamado Joseon, no confundir con la dinastía posterior que lleva ese nombre. Sus habitantes vivían principalmente de la agricultura y la ganadería, estableciendo una base sólida para el desarrollo de una civilización compleja. Sin embargo, esa solidez era frágil y dependía del constante juego de poder con los imperios vecinos, donde cada decisión tomada podía significar la supervivencia o la caída. ¿Qué llevó a Corea a crear uno de los alfabetos más perfectos del mundo y, sin embargo, durante largo tiempo considerar el idioma extranjero como símbolo de prestigio? ¿Cómo pudo un reino antiguo, unido por historia y tradiciones, dividirse en dos realidades opuestas, separadas no solo por una frontera, sino por visiones radicalmente distintas sobre el futuro? La respuesta se encuentra en una sucesión de elecciones dolorosas, en el crisol de la historia donde la cultura floreció en medio de tormentas políticas y guerras ideológicas. Hoy, el península coreano se extiende como un brazo que se alza hacia las islas japonesas a través de aguas azules profundas. Su geografía montañosa, que cubre un 70% del territorio, crea una fortaleza natural rodeada por el mar en 3 lados. Pero esta misma tierra ofrece estrechos valles y llanuras costeras donde la vida se aferró con tenacidad, permitiendo el comercio marítimo y el intercambio cultural que serían vitales para su destino incierto. 3000 años de historia se despliegan ante nosotros, desde nebulosas leyendas de semidioses fundadores hasta una nación moderna partida en dos,
marcada por ideologías opuestas. Esta es más que la historia de un país. Es una saga de lucha constante por la supervivencia y la preservación de una identidad única, atrapada entre las sombras de imperios colosales. Una historia de esplendor cultural y tecnológico, pero también de tragedia y división irreparable. Si quieres acompañarnos en este viaje apasionante a través del tiempo y entender cómo cada decisión, cada sacrificio y cada temor humano forjaron el destino de esta singular nación, suscríbete a Pasado Profundo. Porque esta es la historia de un pueblo que no solo resistió, sino que emergió de la historia como un testimonio vivo de la fuerza y la fragilidad de la identidad humana. ¿Qué sucede cuando una civilización milenaria enfrenta un cambio irreversible? ¿Cómo afecta la invasión de un imperio poderoso a la identidad de un pueblo? ¿Qué precio paga la humanidad por sus decisiones más dramáticas? En el año 108 antes de nuestra era, la vasta y temida dinastía Han de China no solo conquistó el antiguo Joseon, sino que impuso su dominio sobre una parte crucial de la península coreana. Este acto no fue solo una invasión militar. Fue el comienzo de un cambio cultural y político con consecuencias que resonarían durante siglos. Durante casi 4 siglos, los comandos militares chinos no solo gobernaron, sino que se convirtieron en faros de la avanzada civilización china. Bajo su sombra, los coreanos descubrieron la profundidad de la filosofía confuciana, la espiritualidad del budismo y la complejidad de un sistema estatal organizado como nunca antes habían visto. La escritura china, aunque incompatible con la estructura del idioma coreano, fue adoptada con esfuerzo, simbolizando el costo de abrazar una cultura ajena. ¿Todo esto fue progreso o una pérdida de identidad que marcaría para siempre su historia? Mientras el norte de la península estaba bajo esta férrea influencia china, el sur se fragmentaba en una amalgama de protosistemas de poder. Los llamados Samhan, Mahan, Jinghan y Byonghan surgieron no como estados centralizados, sino como confederaciones tribales, frágiles pero con un incipiente sentido de organización política y estructuras sociales emergentes. Estos pueblos, con sus propias tradiciones y líderes, comenzaban a forjar un camino diferente, en un equilibrio precario entre autonomía y fragmentación. ¿Serían capaces de sobrevivir y prosperar ante la sombra de su poderoso vecino? El debilitamiento progresivo de la presencia china en el norte coincidió con el fortalecimiento de estos grupos sureños, preparando el terreno para uno de los capítulos más intensos y decisivos de la historia coreana, la era de los 3 reinos. Con el avance de los primeros siglos de nuestra era, 3 potencias se consolidaron con distinta fuerza y tiempos. Goguryeo al norte, Baekje al suroeste y Silla al sureste. A pesar de sus diferencias, para el siglo IV todas habían desarrollado monarquías hereditarias, burocracias firmes y una sociedad jerarquizada. Sin embargo, el choque entre estas fuerzas estaba lejos de ser solo político. Era una lucha por la supervivencia cultural y territorial. Goguryeo, el gigante del norte, no solo dominaba vastos territorios que incluían parte de la actual Manchuria, sino que era un bastión de resistencia. Fundado en el año 37 antes de nuestra era, aunque su historia documentada comienza con certeza en el primer siglo de nuestra era, heredó la fuerza y las tradiciones de antiguos pueblos guerreros. El contacto con China era intenso, pero su determinación por preservar la independencia era aún más feroz. La sociedad de Goguryeo estaba profundamente militarizada, con una aristocracia formada por señores de la guerra que moldeaban el destino de la nación con espadas y estrategia. Imagine a un guerrero de Goguryeo en el siglo VI, vestido con una armadura lamelar de hierro, su casco cónico protegiendo su cabeza mientras monta un caballo bravo. En su cintura cuelga una espada de diseño chino, y en su espalda un arco compuesto hecho de madera, cuerno y tendones, diminuto
pero letal. Sus habilidades en equitación y tiro eran legendarias, y su capacidad para atacar en movimiento convertía a la caballería de Goguryeo en una fuerza temible que dictaba el ritmo de las guerras constantes contra vecinos ansiosos de territorio y poder. Cada decisión de este guerrero podía cambiar el destino de imperios enteros. Pero Goguryeo no era solo una máquina de guerra. En sus capitales, desde el antiguo Kunushan, hoy Dongwu en China, hasta Pyongyang, florecieron las artes y los oficios, evidenciando una sociedad que, pese a la constante amenaza externa, buscaba la belleza y la sofisticación. Esta dualidad, ferocidad y cultura, refleja las decisiones complejas que definieron la historia coreana, donde la supervivencia pasaba tanto por la espada como por la cultura. Cómo estas elecciones moldearon la identidad de un pueblo atrapado entre la resistencia y la adaptación. ¿Y qué hay del legado de aquellos 4 siglos de dominio chino? El influjo profundo de la cultura Han impregnó las estructuras políticas, religiosas y sociales coreanas, dejando una marca indeleble que persistió más allá de la retirada de las tropas. Incluso después, la élite coreana continuó venerando los modelos chinos como el epítome de la civilización y el progreso. Esta dependencia cultural creó tensiones internas, una lucha entre la autenticidad propia y la imitación externa, que definió los años venideros y las identidades en juego. La pregunta es, ¿fue esta influencia una bendición o una maldición irreversible para la península? Al mirar hacia atrás, solo una cosa queda clara. Las decisiones tomadas en esos siglos de conflicto, invasión y resistencia no fueron meramente políticas o militares. Fueron elecciones humanas, cargadas de miedo, ambición y esperanza, que tejieron el tapiz histórico de Corea. Un tapiz donde cada hilo es un acto de valentía o una sombra de traición, y donde el eco de esas elecciones resuena con fuerza hasta hoy. Si quieres explorar más de estos momentos decisivos y profundizar en las raíces que moldearon civilizaciones, suscríbete a Pasado Profundo. Porque en la historia, como en la vida, cada decisión tiene un precio, y cada precio define quiénes somos. ¿Quién dicta el destino de un reino? ¿Son las decisiones de unos pocos las que cambian el curso de la historia, o el peso de la sangre derramada? ¿Qué precio pagan aquellos que en la penumbra de la incertidumbre eligen el camino irreversible hacia la guerra y la gloria? El período de los 3 reinos en la península coreana está marcado por estas preguntas, por elecciones que forjaron imperios y destruyeron naciones. En el corazón de esta era turbulenta, la nobleza de Goguryeo forjó un legado imborrable. Sus frescos en tumbas ancestrales revelan escenas de cacerías mortales y banquetes de poder, donde se entrenaba una élite despiadada. Esta guardia selecta, formada en largas peregrinaciones por montañas y bosques, templaba su cuerpo y alma, buscando en la meditación junto a cascadas una fuerza que pocos podían comprender. Sin embargo, cada poema grabado y cada paso dado en esas tierras salvajes eran la antesala de decisiones que sellarían destinos irrevocables. Mientras tanto, en la capital de Silla, Kumsong, la actual Gyeongju, se alzaba una ciudad imponente, fortificada y brillante, centro neurálgico del poder. Sus murallas, palacios y templos budistas impresionaban incluso a los visitantes extranjeros, testigos de una civilización en plena efervescencia. La observación de las estrellas en el observatorio Chomson-dae, construido en el año 634, evidenciaba un dominio científico sorprendente para su época. Pero, ¿podrían estos avances protegerlos de los peligros que acechaban en sus fronteras? En el valle del río Naktong, la Confederación de Ciudades-Estado de Kaya brillaba por sus herrerías y la producción de hierro, un recurso codiciado que exportaban incluso a Japón. Sin embargo, su posición geográfica,
atrapada entre gigantes, fue su condena. El siglo VI vio cómo esta potente alianza se disolvía, absorbida por el expansivo reino de Silla. Cada decisión tomada en aquel tiempo, desde alianzas hasta guerras, redibujó el mapa de la península para siempre. La lucha por la supremacía entre Goguryeo, Baekje y Silla fue una danza letal de alianzas temporales y traiciones, con el telón de fondo de invasiones chinas y vínculos con Japón. No fue un conflicto continuo, sino una tensión fluctuante. Períodos de violencia explosiva alternaban con años de relativa paz, tiempos para reconstruir y para que la cultura floreciera bajo la sombra de la guerra. Pero cada pausa ocultaba una tormenta aún mayor en ciernes, un momento en que las decisiones serían más cruciales que nunca. El budismo, introducido desde China, emergió como una fuerza espiritual que transformó profundamente a estas sociedades. Goguryeo lo adoptó en el año 372, Baekje en 384, mientras que Silla, renuente al principio, lo reconoció oficialmente en 535. Los monasterios en las montañas se convirtieron en faros culturales y educativos, donde la religión se mezclaba con la medicina, la literatura y la astronomía. En este entrelazamiento, las creencias ancestrales coexistieron con la nueva fe, creando un mosaico religioso único y complejo que reflejaba la resiliencia y adaptabilidad de esta civilización. El equilibrio de poder comenzó a romperse a comienzos del siglo VII. Goguryeo, tras siglos resistiendo invasiones chinas, se enfrentó a un enemigo más formidable, la dinastía Tang, unificada bajo el emperador Taizong. En el año 648, el propio emperador lideró una masiva invasión que, aunque fracasó, dejó al reino norteño gravemente debilitado. Mientras tanto, en el sur, Silla aprovechó la oportunidad. Bajo el liderazgo de reyes como Muyeol y Munmu, implementó reformas decisivas que fortalecieron su autoridad central y su poder militar, preparándose para un giro dramático en la guerra por la península. La alianza con la poderosa dinastía Tang marcó un punto de inflexión. En el año 661, las fuerzas combinadas de Silla y Tang infligieron una derrota aplastante a sus rivales. Esta coalición estratégica, nacida de decisiones calculadas y arriesgosas, no fue solo un golpe militar, sino la apertura a un nuevo capítulo donde la ambición y la traición se entrelazaban peligrosamente. ¿Podría Silla mantener este ascenso sin caer en las mismas trampas que hundieron a sus enemigos? Las decisiones que se tomaron en esta época no solo definieron el mapa político, sino que marcaron la identidad y el alma de un pueblo. En la mezcla de culturas, religiones y conflictos, surgió una historia de resistencia, de miedo y de esperanza eterna. La historia de los Tres Reinos es un testimonio vivo de la complejidad de las elecciones humanas y sus consecuencias irrevocables. Si quieres descubrir más sobre los giros fatídicos y los secretos enterrados de la historia, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje al corazón de los imperios caídos. Cada decisión, cada sombra, cada batalla tiene su eco en el presente. No te pierdas lo que está por venir. ¿Qué sucede cuando un reino milenario enfrenta la inevitable extinción? ¿Cómo una serie de decisiones forjadas en el fragor de la guerra y la traición determinan el destino de pueblos enteros? La caída de Baekje, el último bastión de independencia, marcó el comienzo de un dramático cambio en la península coreana. El último rey, Uija, fue capturado y llevado prisionero a China, muriendo en exilio lejos de su tierra. Pero, ¿sería ese el fin de la resistencia? A pesar del cautiverio de su monarca, los partidarios de Baekje, alentados por Japón, intentaron organizar una defensa férrea contra la dominación extranjera. Sin embargo, para el año 663, sus esfuerzos sucumbieron y Baekje dejó de existir como entidad independiente. Mientras tanto,
una nueva amenaza se alzaba. Goguryeo, el reino vecino, se convirtió en el siguiente objetivo de la alianza entre Tang y Silla. La batalla por el control absoluto estaba lejos de acabar. La resistencia de Goguryeo, liderada por el valeroso general Jeongae-somun, y tras su muerte por sus hijos, fue legendaria. Sin embargo, las fuerzas estaban exhaustas, y en el año 668, la capital, Pyongyang, cayó bajo el implacable asalto de los ejércitos combinados de Tang y Silla. El antiguo reino desapareció del mapa, dejando un vacío de poder y un futuro incierto. ¿Quién tomaría las riendas de la península? Parecía que China establecería un dominio directo sobre la península coreana, tal como ocurrió en la era de los comandantes Han. Pero Silla, tras eliminar a sus rivales, volteó sus armas contra sus antiguos aliados. Entre los años 671 y 676, las tropas de Silla expulsaron a los chinos, consolidando un vasto territorio que reunía la mayor parte de los antiguos tres reinos. Salvo las tierras septentrionales de Goguryeo, que quedaron bajo control de Tang o del estado Bohai, fundado por refugiados goguryános. Así comenzó el período de Silla unificado, una era dorada que duraría casi 3 siglos, marcando el apogeo de la cultura y el estado temprano coreano. Pero, ¿qué significaba realmente esta unificación? Silla no solo heredó las instituciones y logros culturales de Goguryeo y Baekje, sino que los transformó profundamente, creando un sistema que sería la base de toda la civilización coreana futura. Este nuevo Estado centralizado desplegó una burocracia sofisticada, inspirada en el modelo chino. Dividió sus tierras en 9 provincias, cada una segmentada en unidades administrativas menores. El rey encabezaba un gobierno compuesto por varios consejos y 6 ministerios que regulaban distintas áreas del poder estatal. Sin embargo, bajo esta apariencia de semejanza con China, latía una diferencia crucial y decisiva. En China, cualquier hombre que superara los exámenes estatales podía acceder a los más altos cargos. En Silla, el acceso al poder estaba estrictamente reservado a la élite nobiliaria, los llamados huesos verdaderos, los Jingol. Solo ellos podían aspirar a la corona. El siguiente rango, los 6 cabecillas o Yukdupum, tenía derecho a ocupar los altos cargos del gobierno. Este sistema, aunque daba estabilidad, sembraba semillas de conflicto interno, bloqueando el ascenso de talentos provenientes de clases bajas. La economía de Silla se basaba principalmente en la agricultura, con el arroz como cultivo esencial, cultivado en campos irrigados por complejos sistemas de riego. Los campesinos trabajaban tierras que pertenecían al Estado o a la aristocracia, pagando impuestos en grano y tejidos. Pero esta economía rural no fue estática. La artesanía y el comercio florecieron, especialmente el marítimo. Los comerciantes Silla mantenían intensas relaciones comerciales con China y Japón, exportando oro, plata, mujeres, seda y objetos de lujo, mientras que importaban libros, arte y sofisticados productos. La capital, Jeonju, entonces llamada Kimson, era una metrópolis vibrante, una de las más grandes y ricas del mundo. Los viajeros chinos la describían como una ciudad donde los techos parecían escamas de pescado y las banderas ondeaban como nubes en el cielo. Estas descripciones no son solo leyenda. Las excavaciones arqueológicas han revelado los restos de palacios, templos, lagos artificiales y jardines que atestiguan un nivel sorprendente de urbanización y maestría arquitectónica. Pero más allá de la magnificencia material, Silla dejó una huella indeleble en la historia cultural y espiritual de la península. El templo Bulguksa, el templo de la tierra de Buda, construido a mediados del siglo VIII, se convirtió en el símbolo supremo del poder y esplendor de Silla unificado. Este complejo, con sus múltiples salas conectadas por elegantes pasillos,
Representa la cúspide del arte y la devoción budista. Sin embargo, ¿cuánto de esta grandeza sobrevivió a las tensiones internas y a las decisiones irrevocables que moldearon este imperio? Porque en el fondo, la estabilidad siempre fue frágil, sostenida sobre una estructura social rígida que negaba oportunidades a muchos y concentraba el poder en unos pocos. Mientras la corte brillaba con oro y seda, barruntos de descontento fermentaban en las sombras, presagiando que ningún imperio, por más glorioso que parezca, está a salvo del peso de sus propias decisiones. ¿Te ha fascinado esta epopeya de poder y traición? ¿Quieres conocer más sobre los pasajes olvidados y las decisiones fatídicas que construyeron el pasado profundo? Suscríbete y acompáñanos en este viaje a través del tiempo y la historia. ¿Puede el poder absoluto corromper incluso a los más prometedores líderes? ¿Cómo la ambición puede transformar a un héroe en un tirano invencible? En el corazón de una Corea dividida, dos antiguos camaradas se enfrentan en una batalla por el alma del país, donde cada decisión debe sellar un destino imposible de revertir. Las pagodas de Tobotab y Sokatab, construidas con puentes de piedra y escaleras imponentes, no solo son maravillas arquitectónicas, son la encarnación tangible de la cosmología budista en piedra y madera. Sin embargo, mientras estas estructuras resisten el paso del tiempo, la rígida jerarquía social estrangula el potencial de los más talentosos nacidos en clases bajas, sembrando las semillas de una insurrección inminente. La autoridad real decae, fragmentándose bajo el peso de tensiones cada vez más intensas. Los ricos terratenientes provinciales se alzan como señores de sus propios dominios, creando ejércitos privados y sistemas administrativos paralelos. Este desmoronamiento interno no es solo un problema político, es el preludio a una era oscura marcada por la guerra civil. El levantamiento de Kion en el año 889 sacude la península, dando inicio a un período sangriento de conflictos fratricidas. En medio de esta tormenta, emergen dos generales que tras compartir batallas se vuelven rivales implacables, Kun-e y Wang-gon, dos hombres de origen humilde que deben decidir si sus alianzas o sus ambiciones definirán el futuro. Kun-e funda el estado de Tebon en el norte, que luego será renombrado como Kareon, mientras Wang-gon se convierte en su mano derecha. Pero la naturaleza humana es impredecible. La justicia da paso a la tiranía cuando Kun-e se autoproclama un Buda viviente, instaurando una era de terror donde cualquiera que dude de su divinidad enfrenta la muerte. ¿En qué momento la devoción se convierte en opresión? El miedo y la paranoia se enredan en la corte hasta que en el año 918, un golpe silencioso liderado por los más cercanos, incluido Wang-gon, acaba con el reinado sangriento de Kun-e. La muerte del tirano abre una ventana incierta hacia una posible redención o un nuevo ciclo de violencia. Wang-gon asume el poder con una visión diametralmente opuesta, cautelosa, diplomática, tejiendo alianzas no por la fuerza de las armas, sino mediante matrimonios estratégicos con las familias más poderosas. Su ambición no es solo sobrevivir, sino unificar la isla fragmentada bajo una sola bandera, una tarea titánica que parecía imposible para muchos. Para el año 935, Wang-gon ha logrado algo que parecía un sueño: restablecer la unidad del mayor territorio de la península bajo la dinastía Goryeo, cuyo nombre dará origen a la Corea contemporánea. Pero esta victoria no solo representa la consolidación política, sino también el nacimiento de una identidad cultural que perdurará por siglos. La nueva capital, Kaejeon, elegida en la ciudad natal de Wang-gon, se erige como un símbolo poderoso. La unión del norte y el sur bajo un solo poder.
Siguiendo las estrictas reglas del Feng Shui chino, sus calles rectas y palacios orientados al norte no solo son urbanismo, sino un manifiesto político y espiritual. El sistema administrativo de Goryeo se transforma radicalmente. La antigua jerarquía de rangos óseos queda abolida, abriendo teóricamente la puerta a talentos desconocidos para acceder al poder. Pero el espejismo de la igualdad se desvanece rápidamente. El poder real permanece concentrado en aristócratas renovados, aliados de Gwanggon y de las familias provinciales dominantes. La introducción del examen estatal, inspirado en China, promete una meritocracia donde cualquier hombre libre podría, con conocimiento y esfuerzo, ascender en la burocracia. Sin embargo, la realidad es cruel. Solo los hijos de familias adineradas tienen acceso a la educación necesaria para superar estas pruebas, perpetuando el ciclo de exclusión social y limitando la movilidad. Mientras tanto, la economía mantiene sus raíces agrícolas firmes. El arroz sigue siendo el cultivo esencial, cultivado en campos irrigados, valles fluviales y llanuras costeras. Los campesinos, la base silenciosa y sacrificada de esta civilización, trabajan sin cesar en un contexto que nunca deja de tensionarse, conscientes de que cada cosecha podría decidir la estabilidad o el caos. Fue el destino de Corea forjado por la ambición, el miedo o la sabiduría. ¿Podemos aprender de estos ecos pasados para evitar repetir errores fatales? La historia de Gwanggon y su época no solo es un relato de poder y traición, sino una advertencia eterna sobre las consecuencias irrevocables de nuestras decisiones. Si esta historia te ha atrapado en su marea de decisiones y destinos implacables, no pierdas la oportunidad de seguir explorando el pasado profundo. Suscríbete y acompáñanos en este viaje donde cada episodio revela el lado oculto de la historia, donde el pasado cobra vida y sus lecciones resuenan para siempre. ¿Quién controla el destino de una nación cuando la tierra misma se convierte en moneda de poder? En Corea de la dinastía Goryeo, vastas extensiones de tierra eran propiedad de aristócratas y monasterios budistas, y los campesinos apenas sobrevivían entregando la mayor parte de su cosecha en impuestos y rentas. Esta distribución desigual no solo alimentaba a la élite, sino que cimentaba un sistema que pronto mostraría sus grietas. ¿Hasta dónde podría sostenerse un reino sobre la opresión silenciosa de sus propios cultivadores? La economía de Goryeo no se limitaba al campo. La artesanía y el comercio florecían con un brillo propio. El famoso celadón coreano, con su delicado esmalte verde pálido, era codiciado no solo en Corea, sino también en China y Japón. Los artesanos añadían polvo de jade claro a la mezcla, creando un tono que evocaba el cielo al amanecer tras la lluvia, un secreto guardado en cada pieza. Pero, ¿qué precio pagaban estos maestros por su perfección? ¿Podía la belleza salvar a un reino de sus tormentas internas? En el corazón de la innovación, Goryeo desarrolló una técnica única para fabricar papel resistente a partir de fibras de morera, y en el siglo XI comenzó a imprimir libros usando bloques de madera tallados. Esta revolución permitió la producción masiva de textos budistas, culminando en el monumental Tripitaka coreana en 1234, compuesto por 81.000 tablas de madera que aún hoy se consideran un tesoro nacional. Pero ¿qué destino les esperaba a estos guardianes de la sabiduría cuando las sombras de la guerra se cernían sobre el reino? El comercio internacional de Goryeo giraba principalmente en torno a China, a quien reconocían como soberano formal, enviando tributos de oro, mujeres, pieles de tigre y otros bienes valiosos. A cambio, los mercaderes coreanos obtenían acceso a los mercados chinos, y la aristocracia disfrutaba de lujos y arte importados. Sin embargo, este delicado equilibrio dependía de decisiones que podían cambiar el curso de la historia. ¿Sería la sumisión un precio aceptable para la supervivencia? ¿O una cadena que aprisionaría para siempre al reino?
Mientras tanto, la relación con Japón era un campo minado de tensión y violencia. Los piratas japoneses, conocidos como wako, asolaban las costas coreanas, saqueando aldeas y capturando prisioneros. Para defenderse, Goryeo levantó una red de fortalezas y puestos de vigilancia, además de crear una flota naval especializada. ¿Pero podría esta defensa contener el avance implacable de la amenaza? ¿O estaba el reino condenado a sangrar en sus propias orillas? En el alma de Goryeo, el budismo no era solo una fe, sino un poder tangible. Los monasterios poseían vastas tierras exentas de impuestos y gozaban de privilegios que les permitían influir en la política estatal. Monjes eran consejeros de reyes y educadores de herederos al trono. Incluso miembros de la realeza abrazaban la vida monástica, entrelazando aún más las raíces del poder espiritual y temporal. Pero este entrelazamiento sería una bendición o una trampa mortal para el destino del reino. Paralelamente, el confucianismo mantenía su firme influencia en la burocracia, enfatizando la ética, la educación y la administración estatal. Muchos coreanos cultivaban ambas creencias sin conflicto aparente, siendo budistas en su vida personal y confucianos en su función pública. Sin embargo, hacia el final de la era Goryeo, el auge del neoconfucianismo sembró divisiones profundas, enfrentando ideologías que hasta entonces coexistían. ¿Podría esta fractura intelectual desmoronar los cimientos de la sociedad? La cultura de Goryeo era un crisol donde las tradiciones locales se fundían con influencias chinas. La literatura oficial se escribía en chino clásico, siguiendo estrictos modelos estéticos, mientras que la literatura popular, transmitida oralmente en coreano, apenas se registraba debido a la dificultad de adaptar los caracteres chinos a la fonética local. Esta dualidad reflejaba una nación dividida entre el legado y la identidad, una tensión que amenazaba con estallar en cualquier momento. En la arquitectura, Goryeo continuó las tradiciones de épocas anteriores, incorporando innovaciones de la China Song. Sus palacios y templos, construidos en madera sobre plataformas de piedra, lucían techos de tejas con bordes curvados que parecían desafiar el tiempo. Sin embargo, la fragilidad de estos materiales condenó a la mayoría de estas construcciones a desaparecer, dejando solo recuerdos y relatos. ¿Qué historias se perdieron en las llamas y el olvido, y qué legado quedó para quienes vendrían después? Así, en cada decisión, en cada alianza y en cada conflicto, Goryeo tejía su destino con hilos de poder, fe y cultura. Un destino que, como el celadón, parecía hermoso y perfecto, pero que ocultaba grietas profundas y peligrosas. ¿Qué lecciones nos deja este reino de luces y sombras? ¿Y qué ecos de sus elecciones resuenan aún en nuestro presente? Suscríbete a Pasado Profundo para descubrir cómo las decisiones del pasado siguen moldeando nuestro mundo. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición humana antes de desatar fuerzas que escapan a todo control? ¿Qué precio paga una sociedad cuando sus líderes toman decisiones irreversibles? ¿Puede una tradición milenaria sostenerse frente a los vientos implacables del cambio y la guerra? El reino de Joseon, bajo el mandato del rey Sejong el Grande, enfrentó esas preguntas con una mezcla de sabiduría y temor, mientras su pueblo se debatía entre la estabilidad y la sombra de la destrucción. Pero, ¿qué sacrificios se ocultaban tras aquel aparente orden que parecía inquebrantable? El poder del monarca parecía absoluto, pero estaba encadenado a los rígidos principios del neoconfucianismo, una doctrina que no solo definía la moralidad, sino que también imponía límites éticos al gobierno. 3 oficinas centrales, la estatal, la inspectora y la censuradora, vigilaban cada acción del rey, recordándole que su voluntad debía subordinarse a un código y misericordia. Este sistema de contrapesos no solo controlaba, sino que sembraba una inquietante tensión. ¿Podría la autoridad real sobrevivir con semejantes restricciones? La respuesta moldeó la historia con decisiones que alteraron para siempre el destino de una nación.
El neoconfucianismo no era una mera adaptación, sino una revolución intelectual nacida en las mentes del filósofo Xu Shi en el siglo XII, que combinaba la ética confuciana con la metafísica taoísta y la lógica budista. Esta fusión creó un sistema inquebrantable que exaltaba la educación, el perfeccionamiento personal y un entendimiento racional del mundo. Sin embargo, también afirmó una jerarquía social estricta, donde cada individuo tenía un lugar impuesto por el destino y la tradición. Este orden rígido parecía garantizar la estabilidad, pero también alimentaba un miedo latente. ¿Qué ocurriría cuando la rigidez social sofocara las aspiraciones humanas? En la cima de esta pirámide social estaban los Yangban, la nobleza que monopolizaba el acceso a los cargos oficiales y el poder político. Por debajo, los Chungin, técnicos y funcionarios de menor rango, y más abajo, los Yangmin, campesinos libres, artesanos y comerciantes, quienes vivían bajo la sombra del desprecio oficial. En el fondo, los Chongmin, etiquetados como personas bajas, que incluían esclavos, sirvientes y aquellos dedicados a profesiones consideradas impuras, como carniceros y curtidores. Esta estratificación no solo dictaba el destino social, sino que cimentaba una tensión explosiva que la historia demostraría con crueldad. La economía del reino dependía casi exclusivamente de la agricultura, del cultivo intensivo del arroz en campos irrigados. Los campesinos trabajaban no solo sus tierras, sino también las propiedades estatal y de los nobles, entregando gran parte de su producción en impuestos y rentas. Mientras tanto, el comercio y la artesanía, aunque presentes, eran relegados a un segundo plano por una ideología que desconfiaba del lucro y la mercantilización. Este desequilibrio económico sembraba dudas sobre la sustentabilidad del sistema. ¿Podrían resistir estas tensiones una presión mayor? ¿Acaso la llegaría desde el mar? Porque el peligro acechaba en las aguas del mar de Japón, donde piratas japoneses asolaban las costas coreanas sin tregua, desafiando la estabilidad del reino. Al mismo tiempo, Joseon mantenía una relación de vasallaje con la dinastía Ming, enviando tributos y recibiendo protección y acceso a innovaciones culturales y tecnológicas. Esta delicada red de alianzas y enemigos formaba un tablero donde cada movimiento podía desencadenar una guerra devastadora. ¿Podría el reino resistir mientras su mundo se desmoronaba en llamas? Entre la oscuridad de conflictos constantes y la amenaza externa, una luz surgió en la forma del alfabeto Hangul. Creado en 1443 bajo la orden del rey Sejong, fue la respuesta radical a la exclusión de la mayoría de la población de la escritura, hasta entonces dominada por los complejos caracteres chinos. Hangul fue diseñado para ser sencillo, accesible, con letras que imitaban la forma de los órganos del habla. Este acto no solo democratizó la educación, sino que alteró las bases mismas del poder cultural y social, desafiando la jerarquía establecida. Cada letra era una revolución visual y conceptual. La M, por ejemplo, representaba la forma de la boca al pronunciar el sonido, y las letras se unían en bloques silábicos para formar palabras. Esta innovación lingüística abrió puertas insospechadas al conocimiento y unió a un pueblo que hasta entonces había estado dividido por el alfabeto inaccesible. Pero esta luz también trajo temor a la oligarquía. ¿Hasta qué punto la democratización del saber podía ser una amenaza para el orden establecido? Y mientras el reino avanzaba en ciencia, tecnología y cultura, las sombras de la historia se acumulaban. Las guerras, los incendios y la violencia habían destruido mucho de su legado. El equilibrio entre el poder y la ética, la rigidez social y la necesidad de cambio, la protección externa y las amenazas internas, todo se entrelazaba en una tensión implacable. Las decisiones tomadas en esos años no solo marcaron un capítulo de progreso, sino también de miedo, pérdidas irreparables
y un destino incierto que aguardaba. ¿Sería entonces posible mantener el delicado equilibrio sin sucumbir a la destrucción? ¿O esas decisiones, tomadas con esperanza y miedo, condenarían a Choson a un abismo del que nunca podría regresar? La historia, implacable y despiadada, aguardaba paciente la respuesta. Si quieres descubrir cómo estas elecciones forjaron el destino de Choson y qué lecciones ocultas quedan para nuestro presente, no olvides suscribirte a Pasado Profundo y acompañarnos en este viaje a las raíces del tiempo. ¿Puede un alfabeto cambiar el destino de un pueblo? ¿Qué sucede cuando un rey desafía siglos de tradición para dar voz a los que han sido silenciados? En el corazón de Corea en el siglo XV, el rey Sejong el Grande tomó una decisión que marcaría para siempre la historia de su nación. En un documento llamado Konminjeongeum, proclamó la creación de un nuevo alfabeto, diseñado para reflejar los sonidos únicos del idioma coreano, imposibles de capturar con los complejos caracteres chinos. Pero, ¿cómo reaccionaría la élite ante esta revolución silenciosa? Sejong comprendió que los caracteres chinos eran una barrera para el pueblo común, incapaz de expresar sus pensamientos por escrito. Movido por la compasión, creó 28 letras simples, fáciles de aprender y usar en la vida diaria. Sin embargo, esta genialidad no fue recibida con brazos abiertos. La aristocracia Yanban, orgullosa de su dominio del chino, vio el hangul como un insulto a su cultura y se aferró a los antiguos caracteres en documentos oficiales y literatura. ¿Podría un alfabeto nacido para unir, dividir a una sociedad? El hangul se convirtió en la escritura de las mujeres y las clases bajas, aquellos a quienes se les negaba la educación clásica. Durante siglos permaneció relegado, un secreto susurrado en hogares y mercados, mientras la élite mantenía su dominio cultural. Solo en el siglo XX, tras siglos de lucha silenciosa, el alfabeto coreano emergió como la principal herramienta de comunicación escrita en Corea. Pero la creación de Sejong fue solo una chispa en una época de grandes avances y desafíos. Bajo el reinado de Sejong, entre 1418 y 1450, Corea vivió una era de esplendor científico y tecnológico. Se inventaron instrumentos para medir la lluvia, relojes de agua mejorados y sofisticados aparatos astronómicos. En 1434, astrónomos coreanos crearon las tablas astronómicas Chilhon-san, fusionando conocimientos chinos y árabes. Pero el verdadero salto tecnológico llegó con la perfección de la impresión con tipos móviles de metal, una técnica que alcanzó su apogeo bajo la dinastía Joseon. En 1443, el mismo año que nació el hangul, Sejong ordenó fundir un nuevo tipo de letra en bronce, el Gyeonghado, un tipo respetuoso y elegante. Con él se imprimieron libros de filosofía, historia, medicina y ciencia, expandiendo el conocimiento más allá de los círculos cerrados de la élite. La cultura Joseon estaba dominada por la literatura neoconfuciana escrita en chino, pero el hangul comenzó a abrir caminos para una literatura en coreano accesible para todos. ¿Podría la palabra escrita cambiar el tejido social? Los relatos populares, novelas y cuentos anónimos florecieron, narrando aventuras, amores prohibidos y conflictos sociales. Mientras tanto, el arte visual reflejaba la filosofía neoconfuciana, sobriedad, armonía y respeto por la naturaleza. Los paisajes monocromáticos en tinta sobre seda o papel mostraban montañas, ríos y humildes cabañas, con pequeñas figuras humanas que enfatizaban la inmensidad del mundo natural. Esta tradición, conocida como Muninhua, importada de China, encontró en Corea una voz única y profunda. Pero la calma y estabilidad de Joseon estaban a punto de romperse.
En el ocaso del siglo XVI, un hombre con ambiciones desmedidas emergió en Japón: Toyotomi Hideyoshi. Tras unir un país desgarrado por guerras internas, dirigió su mirada hacia Corea, planificando una invasión que sería el primer paso para conquistar China. En 1592, una enorme fuerza japonesa, 160.000 soldados, desembarcó en las costas coreanas, avanzando con brutal rapidez hacia el interior. La debilitada y corrupta armada coreana, acostumbrada a décadas de paz, no pudo detener el avance imparable. En semanas, los invasores tomaron Seúl y gran parte de la península. El rey Seonjo y su corte huyeron hacia el norte, buscando refugio en la frontera con China, donde imploraron ayuda al emperador Ming. En ese momento crítico, la supervivencia de Corea pendía de decisiones que cambiarían el curso de la historia para siempre. ¿Podrá un pueblo dividido y una élite en resistencia enfrentar la tormenta que se avecina? ¿Qué precio pagará Corea por sus decisiones, por sus miedos y sus esperanzas? La historia de Joseon es un relato de valentía, traición y transformación, donde cada elección abre caminos irreversibles. Suscríbete a Pasado Profundo para descubrir cómo estos momentos forjaron el destino de una nación. ¿Qué destino esperaba a Corea cuando el mundo moderno la empujaba al borde del cambio irreversible? ¿Quién sería el salvador en medio del caos? En las sombras del siglo XVIII, el almirante Ji Sun-sin emergía como una leyenda, un símbolo de resistencia que aún hoy resuena en la historia coreana. Pero, ¿qué pasaba con la esencia misma de Corea, su identidad, su alma? Mientras tanto, un movimiento intelectual rompía con la tradición. Los sirjakistas, alejados de la ortodoxia neoconfuciana que veneraba la cultura china como el modelo supremo, defendían con fervor la singularidad de las tradiciones coreanas. Apostaban por el Hangul, el lenguaje propio, y por una literatura que hablara directamente al pueblo, un acto de rebelión cultural que retumbaba en los pasillos del tiempo. Pero ¿cómo podía un reino cerrado protegerse del mundo que avanzaba sin pausa? Corea, sumida en su política de aislamiento, apenas permitía la entrada de misiones oficiales de China, y en raras ocasiones de Japón. Los intrusos europeos, en su afán por ingresar, eran expulsados con dureza o incluso ejecutados. Esta férrea muralla respondía a cicatrices profundas, invasiones pasadas y un conservadurismo confuciano que temía el cambio. Sin embargo, el mundo exterior no cesaba en su acoso. A mediados del siglo XIX, potencias occidentales, tras abrir China y Japón, ponían sus ojos en el estrecho coreano. El incidente del general Sherman, en 1866, cuando un barco comercial estadounidense intentó penetrar por el río Tedón y fue consumido por las llamas junto a su tripulación, encendió la mecha de la confrontación. Este acto impulsó una expedición punitiva estadounidense que, aunque limitada en éxito, marcó el inicio de una tormenta ineludible. En medio de este torbellino, Corea vivía una lucha interna entre la modernización inspirada en Japón y la resistencia tradicional al contacto extranjero. La dinastía Joseon, bajo la regencia de Dae Wang-gun, intentaba reformas cautelosas para fortalecer el poder central y el ejército, pero rechazaba abrir las puertas a los forasteros. La historia avanzaba inexorable. En 1876, el Tratado de Kanhua abrió puertos a Japón y declaró la independencia de Corea respecto a China, un acto que cambiaría para siempre el rumbo de la península. Pero los tratados no trajeron solo puertas abiertas. Desataron una tormenta social y económica. Los artesanos tradicionales y la producción casera sucumbían ante la competencia de productos industriales extranjeros. Comerciantes y misioneros invadían territorios antes prohibidos, llevando ideas revolucionarias desde el cristianismo hasta el socialdarwinismo y el liberalismo, desafiando los cimientos ancestrales. En esta atmósfera convulsa, emergieron movimientos nacionalistas y reformistas
que vislumbraban en la modernización la única tabla de salvación frente a la amenaza extranjera. En 1882, oficiales y funcionarios progresistas liderados por Kim Ok-kyun intentaron un golpe de Estado para instaurar un gobierno pro-occidental, pero el levantamiento fue aplastado con la ayuda de tropas chinas y sus líderes huyeron a Japón, dejando un país dividido y vulnerable. La península coreana se convirtió en un tablero de ajedrez geopolítico donde China, Japón y Rusia disputaban la supremacía. China, como soberano tradicional, apoyaba a las fuerzas conservadoras. Japón, tras su rápida modernización con la restauración Meiji, respaldaba a los reformistas y expandía su influencia económica y militar. Rusia, con sus ojos en el lejano oriente, codiciaba el norte del territorio coreano, frontera con Primorie. La tensión alcanzaba un punto crítico. La guerra sino-japonesa estalló entre 1894 y 1895 y Japón emergió victorioso con contundencia. El Tratado de Shimonoseki obligó a China a reconocer la independencia total de Corea, un hito que, sin embargo, no garantizaba la libertad real, pues la sombra del dominio extranjero se cernía con más fuerza que nunca. ¿Podía Corea, atrapada entre gigantes, mantener su alma y destino propios? Cada decisión parecía un paso más hacia lo inevitable, una cadena de elecciones cargadas de miedo humano, de consecuencias irreversibles. ¿Era posible revertir el curso marcado por la historia, o solo quedaba aceptar la tormenta que se avecinaba? Suscríbete para seguir explorando juntos las decisiones que moldearon el pasado y definieron el presente de naciones enteras. La historia no olvida, y cada relato guarda en sí el eco de aquellos rostros humanos que enfrentaron la incertidumbre con valentía y temor. ¿Puede una nación resistir la marea imparable de la historia sin perder su alma? ¿Qué precio está dispuesta a pagar cuando el poder extranjero aprieta el cerco? ¿Y qué sucede cuando el destino de un pueblo se decide en salones lejanos, lejos de sus campos y hogares? Estas preguntas marcarán el principio de un capítulo oscuro y decisivo para Corea y sus vecinos. La guerra entre Japón y China no solo puso fin al dominio chino sobre Corea, sino que también desató una cadena de consecuencias que cambiarían para siempre el destino de la península coreana. Japón emergió como una potencia dominante, arrebatando a China el control del estratégico territorio de Taiwán y el península de Liaodong. Sin embargo, la intervención inesperada de Rusia, Alemania y Francia obligó a Japón a devolver Liaodong, un golpe que encendió la furia y el descontento en la sociedad y gobierno japoneses. Este momento fue solo el preludio de un conflicto mucho más intenso y devastador. Bajo la sombra de esta presión extranjera, Corea intentó llevar a cabo una transformación radical: las reformas de Gabo. Estas reformas pretendían desmantelar la antigua estructura de clases, abolir la esclavitud y reconfigurar el gobierno y educación al estilo occidental. Pero las heridas eran profundas. Estas medidas, vistas como imposiciones extranjeras, encontraron resistencia feroz tanto en los círculos conservadores como en la población común, agotada por la pobreza y la humillación. La nación se encontraba en un equilibrio precario, con cada paso adelante cargado de incertidumbre y temor. Fue en este crisol de tensiones donde surgió el movimiento nacionalista Donghak, una mezcla explosiva de confucianismo, budismo, taoísmo e incluso cristianismo, uniendo bajo un mismo estandarte la búsqueda de justicia social y el rechazo al dominio extranjero. El levantamiento cristiano de Donghak en 1894 estalló como un grito desesperado contra la corrupción y la opresión extranjera. Aunque fue aplastado con brutalidad, dejó al descubierto el profundo malestar que fermentaba en el corazón de Corea, dando un nuevo incentivo para la siguiente guerra que habría de estallar entre Japón y China.
La victoria japonesa tras esta guerra convirtió a Rusia en el nuevo rival por el control de Corea. La rivalidad alcanzó su punto álgido con la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, un conflicto marcado por estrategias implacables y sacrificios humanos colosales. La derrota rusa selló un cambio dramático. El Tratado de Portsmouth reconoció la supremacía japonesa en Corea, un paso decisivo hacia la dominación plena. En 1905, Japón impuso un protectorado sobre Corea, desintegrando la autonomía del país. La disolución del ejército coreano y el control absoluto de la política exterior por parte de un residente japonés marcaron el fin de la soberanía coreana. 2 años después, el rey Kojong fue forzado a abdicar en favor de su hijo Sunjong, un acto que simbolizó la pérdida de poder de la dinastía Joseon y la creciente opresión japonesa. Esta sucesión no cambió el destino inevitable que se avecinaba. Finalmente, el 22 de agosto de 1910, Japón anexó formalmente Corea, poniendo fin a más de 500 años de la dinastía Joseon y borrando del mapa el Estado coreano. Se inició un período colonial de 35 años que se convertiría en una de las etapas más oscuras y dolorosas de la historia coreana. La brutal política de asimilación japonesa buscaba erradicar la identidad nacional. El idioma coreano fue prohibido, los nombres cambiados, la religión tradicional reemplazada por el sintoísmo y una lealtad ciega al emperador nipón impuesta con mano de hierro. Los coraje y la resistencia del pueblo coreano no fueron menospreciados por sus opresores. Aunque la economía fue redirigida para servir a la industria japonesa, con tierras confiscadas y millones obligados a emigrar en busca de sobrevivencia, hubo una modernización innegable. Ferrocarriles, fábricas, electricidad y educación, aunque todo bajo la sombra de la colonización y la supresión cultural. Corea se transformaba, pero a un precio que parecía irreversible. Desde el primer día de la ocupación japonesa, el pueblo coreano rechazó someterse pasivamente. La resistencia tomó múltiples formas: guerrillas en las montañas, sociedades patrióticas clandestinas, manifestaciones estudiantiles y esfuerzos culturales para preservar la identidad nacional. Entre estos actos de desafío, el movimiento pacífico del 1 de marzo de 1919 se alzó como un faro de esperanza y una declaración de voluntad inquebrantable, un momento que resonaría a lo largo del tiempo como un símbolo de la lucha por la libertad. Esta historia nos recuerda que detrás de cada tratado, batalla y decreto hay decisiones humanas, temores profundos y consecuencias que alteran vidas para siempre. La tragedia de Corea en este periodo es la narrativa de un pueblo enfrentado a la pérdida, pero también a la esperanza y la resistencia. La invitación es a no olvidar, a comprender que la historia está llena de momentos donde cada decisión es irreversible y cada acto puede cambiar el rumbo del destino. Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en el viaje a través de los momentos que definieron nuestro mundo, porque solo entendiendo el pasado podremos enfrentar el futuro. ¿Cómo puede un pueblo dividirse y caer en la tragedia por decisiones que parecen inevitables? ¿Qué sucede cuando las potencias mundiales juegan con vidas humanas como piezas de un tablero? La historia de Corea en el siglo XX es un relato marcado por decisiones que sellaron el destino de millones, con consecuencias que aún resuenan hoy. En 1945, tras la rendición de Japón, Corea emergió de décadas de ocupación brutal con un grito por la independencia que retumbó en cada ciudad y aldea. La proclamación de independencia fue más que un acto simbólico, era una esperanza frágil, una medida temporal para aceptar la derrota japonesa. Pero pronto esa esperanza quedó atrapada en el fuego cruzado de una nueva guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. En el norte, bajo control soviético,
Se instaló un gobierno prosoviético liderado por Kim Il-sung, un resistente contra la ocupación japonesa en Manchuria. Mientras tanto, en el sur, las fuerzas estadounidenses apoyaron a Lee Sung-man, cabeza del gobierno provisional en el exilio, con estrechos lazos a Washington. Dos líderes, dos visiones, dos mundos enfrentados en un mismo territorio. Intentos por unificar Corea entre 1946 y 1947 fracasaron. La sombra de la Guerra Fría crecía y la ideología se convirtió en un muro infranqueable. La división se volvió permanente. En 1948, el país se fragmentó oficialmente en dos estados: la República de Corea, con Seúl como capital, y la República Popular Democrática de Corea, con Pyongyang en el norte. Cada uno se proclamaba el único gobierno legítimo, negando la existencia del otro. Esta fractura no era solo política, era una herida que sangraría por décadas. El 25 de junio de 1950, las tropas norcoreanas cruzaron la línea del paralelo 38, lanzándose en un asalto implacable hacia el sur. En semanas casi todo el territorio cayó bajo su control, excepto un pequeño enclave alrededor del puerto de Pusan, en el extremo sureste. La comunidad internacional reaccionó rápido. La Unión Soviética boicoteó el Consejo de Seguridad de la ONU, pero el organismo aprovechó su ausencia para aprobar una intervención militar bajo mando estadounidense. Fuerzas internacionales llegaron para contrarrestar la agresión norcoreana, transformando el conflicto en un choque global. En septiembre de 1950, las tropas de la ONU desembarcaron en Incheon, detrás de las líneas enemigas, cambiando el curso de la guerra con una audacia que sorprendió a todos. Para octubre, habían avanzado hasta la frontera con China, en el río Yalu, acercándose demasiado para la comodidad de Pekín. Entonces, el drama se intensificó. China intervino con cientos de miles de voluntarios, empujando las fuerzas de la ONU hacia el sur. El frente se estabilizó alrededor del paralelo 38, donde permanecería hasta el armisticio de 1953. La guerra no solo dividió tierras, también destrozó vidas y familias. En los años 60, la doctrina Juche emergió, exaltando la autosuficiencia y la independencia nacional. La economía norcoreana creció inicialmente, impulsada por el apoyo de la Unión Soviética, China y otros estados socialistas. Se erigió un complejo militar industrial poderoso y se lanzaron grandes proyectos industriales. Pero la sombra se acercaba. En los 70, el ritmo del crecimiento comenzó a decaer, y tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991, la ayuda vital cesó, dejando a Corea del Norte al borde del abismo. Cada decisión, cada movimiento geopolítico, cada alianza y ruptura se convirtió en una cadena de hechos irrevocables que definieron la historia moderna de Corea. Una historia de miedo, de poder y de un pueblo atrapado entre dos gigantes. Suscríbete a Pasado Profundo para descubrir más relatos donde el destino se escribe con las decisiones más críticas y donde el pasado ilumina el presente con su fuego implacable. ¿Hasta dónde puede llegar el miedo cuando una nación entera está atrapada en un sistema cerrado? ¿Qué precio se paga por decisiones que parecen irrevocables? En Corea del Norte, tras la muerte de Kim Il-sung en 1994, el poder no solo se mantuvo, sino que se heredó como un legado familiar. Su hijo, Kim Jong-il, tomó las riendas y luego su nieto, Kim Jong-un, consolidó un régimen aún más hermético y aislado. La censura férrea, las restricciones extremas a la movilidad y el control absoluto sobre los contactos extranjeros crearon una sociedad donde el miedo es la moneda corriente.
Pero ¿qué consecuencias traerá esta perpetuación del poder sin rendición de cuentas? Mientras tanto, al sur, la historia de Corea del Sur se tejía con hilos de autoritarismo y transformación. Desde el mandato de Lee Sung-man entre 1948 y 1960, hasta el golpe militar de 1961 que llevó al general Park Chung-hee al poder, la nación vivió bajo una mano dura. Park, aunque implacable con la oposición y las libertades civiles, sembró las semillas de un milagro económico. Su modelo de capitalismo dirigido, con el Estado impulsando industrias clave y conglomerados orientados a la exportación, cambió el destino de un país que pasó de ser agrícola y pobre a una potencia industrial. Pero ¿a qué costo humano y social se logró este progreso? El ascenso económico de Corea del Sur fue vertiginoso y dramático. De fabricar textiles y juguetes, el país avanzó hacia productos complejos, electrónica, automóviles, construcción naval y más tarde sectores de alta tecnología como semiconductores, telecomunicaciones y biotecnología. Sin embargo, este crecimiento no fue un camino tranquilo. Paralelamente crecía la presión de movimientos democráticos, estudiantes, trabajadores, activistas cristianos y otros grupos sociales exigían cambios. La tensión entre el poder autoritario y la demanda de libertad se volvió insostenible. ¿Podría la dictadura soportar esta ola imparable? La respuesta fue brutal. Tras el asesinato de Park Chung-hee en 1979, el general Chun Du-hwan tomó el control y sofocó violentamente la rebelión en Gwangju en mayo de 1980, dejando cientos, quizás miles, de muertos entre los manifestantes. Pero la sangre derramada no apagó la llama de la democracia. Al contrario, la avivó. En 1987, bajo la presión de protestas masivas, Chun se vio obligado a aceptar elecciones presidenciales directas. Aunque su sucesor, Roh Tae-woo, también militar, ganó esos comicios, el cambio era irreversible. Corea del Sur iniciaba su transición hacia la democracia. ¿Sería suficiente para sanar las heridas del pasado? Los años 90 trajeron una nueva era, con líderes civiles como Kim Jong-sam y Kim Dae-jung, representantes de la oposición democrática que marcaron un giro decisivo. Fue Kim Dae-jung quien lanzó la política del calor del sol a finales de los 90, buscando tender puentes con Corea del Norte a través de cooperación económica, contactos humanitarios y diálogo. En junio del 2001 se celebró el histórico primer cumbre intercoreana. Kim Dae-jung viajó a Pyongyang y se reunió con Kim Jong-il. Por estos esfuerzos, el presidente surcoreano recibió el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, ¿podría este acercamiento superar las sombras de décadas de desconfianza y conflicto? La esperanza se enfrentó a la realidad más cruda. La cuestión nuclear de Corea del Norte se convirtió en un obstáculo insalvable. En 2006, Pyongyang llevó a cabo su primera prueba nuclear, seguida de otras que aumentaron la tensión global. Los ciclos de diálogo y confrontación se alternaron, mientras la brecha económica y tecnológica entre las dos Coreas se ensanchaba sin remedio. Para el año 2020, Corea del Sur se había convertido en una de las mayores economías del mundo, líder en semiconductores, smartphones, automóviles y construcción naval, además de exportar su cultura masiva, música, K-pop y series televisivas que conquistaban el mundo. Pero ¿qué futuro les esperaba a estas dos naciones divididas por decisiones que parecían definitivas? Este es el relato de un destino marcado por elecciones fatales, de líderes que moldearon el curso de la historia con sus decisiones, y de pueblos atrapados en un juego de poder, miedo y esperanza. ¿Podrá alguna vez la península coreana superar sus heridas y encontrar un camino hacia la reconciliación? La respuesta sigue siendo un misterio, una tensión que no deja de crecer. Si quieres descubrir más sobre estas historias que definen nuestro presente y moldean el futuro, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje a través del tiempo y la memoria.
¿Qué determina realmente el destino de un pueblo? ¿Es su ubicación geográfica, su poder militar o algo mucho más profundo? La historia de Corea nos desafía a responder estas preguntas con la crudeza de decisiones que han marcado el destino de millones. En este relato cargado de tensiones, veremos cómo cada elección, cada giro político, ha creado olas de consecuencia que aún resuenan hoy. Y mientras el mundo observa, dos Coreas viven una realidad diametralmente opuesta, atrapadas en un juego de poder y supervivencia cuyo desenlace sigue siendo incierto. Corea del Norte, sumida en la pobreza y el aislamiento, destina la mayoría de sus escasos recursos a su programa nuclear y a fortalecer su aparato militar. Esta decisión, tomada por líderes que priorizan la seguridad por encima de la vida cotidiana de su pueblo, ha intensificado sanciones y aislamiento internacional. La población sufre en silencio, atrapada en un sistema donde la opresión y la escasez son moneda corriente. ¿Hasta dónde llegará esta espiral que podría desencadenar una crisis global? Mientras tanto, Corea del Sur brilla en el escenario mundial. Su cultura popular, desde la música hasta el cine y la moda, conquista audiencias en todos los continentes. Empresas como Samsung, Hyundai y LG desarrollan tecnologías que moldean el día a día de miles de millones de personas. Pero este éxito no es un accidente ni un golpe de suerte. Es el resultado de siglos de resistencia y adaptación a invasiones, guerras y cambios políticos. ¿Qué secretos guarda este pueblo para reinventarse una y otra vez ante las adversidades más extremas? La historia coreana es un testimonio del espíritu humano enfrentado a decisiones irreversibles. Guerras que dividieron la península, la creación de dos estados opuestos en ideología y sistema político, y la amenaza constante de un conflicto nuclear, son capítulos de una saga donde el miedo y la esperanza coexisten. Cada momento decisivo ha dejado heridas profundas, pero también una determinación férrea por preservar la identidad y cultura. ¿Podrán estas dos Coreas algún día reconciliarse o están condenadas a perpetuar esta fractura? El desafío actual no se limita a la política o la economía. Es un enfrentamiento entre dos visiones de mundo que conviven en la misma tierra. Corea del Sur enfrenta el envejecimiento de su población, desigualdad social y una competencia feroz en todos los niveles, mientras Corea del Norte se hunde en la represión, pobreza y aislamiento absoluto. Cada elección que hacen sus líderes repercute más allá de sus fronteras, poniendo en juego la estabilidad regional y global. ¿Quién tendrá el coraje de romper este ciclo de miedo y optar por un futuro distinto? No es solo un conflicto geopolítico. Es una batalla por el alma de un pueblo que ha sobrevivido a la opresión, invasiones y catástrofes. La resistencia cultural, la adaptabilidad y el potencial creativo coreano desafían la lógica de poder tradicional. En este momento histórico, la historia de Corea nos recuerda que la verdadera fuerza radica en la capacidad de un pueblo para reinventarse y superar sus sombras más profundas. ¿Serán capaces de convertir esta amarga división en una oportunidad para renacer? Al mirar hacia el futuro, hay una lección clara para toda la humanidad. Ni la tierra ni el armamento definen el destino definitivo de un pueblo. La clave está en su resiliencia cultural, en su creatividad y en la capacidad para tomar decisiones que transformen el miedo en esperanza. Corea es un ejemplo vivo de que incluso en las circunstancias más adversas, la vida puede abrir caminos inesperados. Mientras el reloj avanza, el mundo observa y espera. ¿Qué nuevas decisiones marcarán el próximo capítulo de esta historia milenaria? Si este relato te ha atrapado y quieres seguir explorando historias que revelan el poder de las decisiones humanas, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje por los pasajes más intensos de la historia. Tu participación es clave para descubrir juntos esos momentos decisivos que cambian el rumbo de la humanidad. No te lo pierdas.